Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con la preparación de pruebas ICFES en el área física. Como ya saben, mi nombre es Luis Tapia y hoy vamos a iniciar un tema nuevo que va a ser el tema de óptica. Ya hicimos algo de electricidad y algo de termodinámica y vamos a empezar hoy un tema nuevo que sería la óptica. Y vamos a iniciar con lo que sería o lo que se conoce como la ley de Snell. Entonces, antes de entrar en la matemática y en la física de la ley de Snell, vamos a mirar este fenómeno que presenta en la figura, que varias personas de aquí ya hemos visto. Entonces, tenemos aquí un vaso con agua y nosotros introducimos dentro del vaso un lápiz o un palito. Y más de uno de nosotros hemos visto como si el palito se doblara o se partiera. Entonces ese es un fenómeno que es conocido como la refracción de la luz. Y lo que ocurre es que la luz va a comportarse diferente cuando existen dos medios. En este caso nosotros tenemos aquí arriba el aire y acá abajo el agua. Entonces cuando la luz pasa de un medio 1 a un medio 2, nosotros vamos a ver que los objetos se van a doblar o cosas por el estilo. Y ese fenómeno lo trata de explicar en cierta medida lo que conocemos como la ley de Snell, lo que los físicos conocemos como la ley de Snell. Entonces, ¿qué tipo de cosas van a pasar? Por ejemplo, aquí tenemos una persona que va a querer pescar este pez de acá. Pero entonces por ese fenómeno que es la ley de Snell, entonces la persona va a ver que el pez observado no va a corresponder a la posición del pez real. Entonces este fenómeno, la ley de Snell, me va a modificar la posición aparente de un pez. Entonces cuando digamos una persona va a pescar un pez utilizando una flecha, pues tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. La otra cuestión que, por ejemplo, este segundo fenómeno que mostramos acá en esta figura es lo que va a acontecer con la luz o la posición aparente del Sol. Entonces, por ejemplo, yo soy un observador que está en este punto, en este punto O, y voy a determinar la posición aparente del Sol. Entonces, como nosotros sabemos, nuestra atmósfera tiene diferentes capas. Cada capa va a tener una densidad diferente. Entonces, digamos, va a haber un rayo de luz que va a venir acá, se va a doblar. Entonces, cuando pase nuevamente por aquí, por esta otra superficie, se va a doblar otra vez. Y cuando pase por esta otra superficie, se va a doblar otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ver como si el Sol estuviera en esta posición de acá, pero su posición real va a ser esta. Y aún más, digamos, más pronunciado va a ser esa posición aparente o la diferencia entre la posición real y la posición aparente del Sol cuando está más cerca del horizonte. ¿Por qué? Porque los rayos de luz se van a curvar más y van a hacer que yo vea el Sol en una posición bien distinta a la posición real que él tiene. Y esto debido a la ley de Snell. Bueno, en esta animación podemos ver de forma muy simplificada o muy simple la ley de Snell o cómo se presenta la ley de Snell en la naturaleza. Entonces, para entender esta animación, pues vamos a identificar diferentes cosas o los diferentes elementos de la animación. Primero es esa línea horizontal que tenemos, la línea negra continua. Ella me va a representar la división entre dos medios. En la parte superior vamos a tener un medio con una densidad 1 y en la parte inferior vamos a tener un medio con una densidad B2, como podría ser aire y agua. Entonces arriba de la línea horizontal tendríamos aire y abajo de la línea horizontal tendríamos agua. La línea punteada que se ve verticalmente va a ser una línea normal
a partir de la cual vamos a medir los diferentes ángulos. Entonces, una línea normal a la superficie pues simplemente es una línea que forma 90 grados con la línea horizontal que acabamos de mencionar anteriormente. Y bueno, otros elementos que debemos identificar son las tres líneas que se desplazan en la animación. Entonces tenemos la línea roja que representa un rayo de luz incidente, la línea negra que representa el rayo de luz que es reflejado por la superficie, y la línea azul que representa el rayo refractado por la superficie cuando la luz atraviesa los distintos medios. Una particularidad que tenemos es que el ángulo de incidencia, ese ángulo θ1 que vemos ahí, y el ángulo reflejado, que es θr, simplemente son el mismo. O sea, si el ángulo θ1 vale 30 grados, entonces el ángulo de reflexión vale también 30 grados. Entonces ahí, digamos, determinando el ángulo de incidencia, queda automáticamente determinado el ángulo de reflexión. Ahora, el ángulo de refracción, que es ese ángulo θ2 que se muestra en la parte inferior de la línea horizontal, es el ángulo de refracción o cómo se dobla la luz cuando pasa de un medio de densidad 1 a un medio de densidad 2. Finalmente, el otro fenómeno que tenemos que identificar en esta animación es ese punto azul que se muestra en la figura. Bueno, entonces podemos ver que cuando el rayo de luz está por encima de ese punto azul, los tres rayos existen. O sea, el rayo de incidencia, el rayo de reflejado y el rayo refractado, los tres existen. Entonces la luz se va a dividir en tres partes, que son esos rayos. Pero cuando el rayo de luz está en la parte inferior a ese punto marcado ahí, a ese punto azul marcado, solamente se presentan dos rayos, el rayo de incidencia y el rayo reflejado. El rayo refractado es como si quedara atrapado o que se refractara en la dirección horizontal, quedara refractado en la dirección horizontal entre las dos superficies. Entonces ese va a ser un fenómeno que vamos a ver más adelante y del cual vamos a hacer un ejercicio. Pero básicamente esos son los elementos de esta que van a componer la ley de Snell. Bueno, entonces en la animación anterior ya vimos los elementos que constituyen o con los cuales vamos a trabajar matemáticamente la ley de Snell. Aquí en la zona azul representa el medio 1, la zona verde, esta zona de aquí, el medio 2. Este va a ser mi rayo incidente, este va a ser mi rayo refractado y este rayo punteado de aquí pues simplemente va a ser mi rayo reflejado. Como ya dijimos, este ángulo con este ángulo van a tener el mismo valor. Si este vale 30, este también vale 30. Y este ángulo θ2 va a representar mi rayo refractado. O sea, cómo se va a doblar la luz del paso de este medio a este otro medio. Bien, entonces la ley de Snell pues simplemente va a ser esto. N1 va a ser el índice de refracción del medio 1. Ya vamos a ver qué es el índice de refracción. Multiplicado por el seno de θ1, o sea, el seno de este ángulo de acá, va a ser igual a N2 por el seno de θ2. N2 va a ser el índice de refracción del medio 2 y θ2 va a ser este ángulo de acá. Entonces simplemente voy a tener esta igualdad. N1 por seno de θ1 va a ser igual a N2 por seno de θ2.
Bueno, como ya dijimos, el ángulo θ1 representa el ángulo de incidencia, el θ2 representa el ángulo de refracción. N1 es el índice de refracción de la luz en el medio 1. Pero pues vamos a tener que definir qué es índice de refracción. Índice de refracción no es nada más que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío C dividido la velocidad de la luz en el medio B1. ¿Sí? Va a ser una división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que estamos estudiando. Y tenemos que tener en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío va a ser 300.000 kilómetros sobre segundo. Bien, entonces para comenzar a entender cómo funciona esta ecuación, la ley de Snell, pues vamos a comenzar con un ejercicio sencillo, que va a ser el siguiente. Y este ejercicio sencillo va a involucrar esta definición, que es índice de refracción, velocidad de la luz en el vacío dividido velocidad de la luz en el medio. Entonces, el planteamiento es simple. Si el índice de refracción de un medio es 1.5, la velocidad de la luz en unidades de metros sobre segundo en dicho medio es. Entonces tenemos nuevamente 4 opciones y de esas opciones pues tenemos que encontrar la correcta. Entonces como siempre yo les digo que pausen el video en esta parte. Intenten o hagan el ejercicio usando aquí esta definición de el índice de refracción del índice de refracción en un medio, de la luz en un medio, utilizando esta definición: velocidad de la luz en el vacío dividido velocidad de la luz en el medio, e intenten encontrar la velocidad de la luz en dicho medio. Bueno, entonces ahora vamos a resolver el problema propuesto. Entonces, pues vamos a reconocer las variables que nos dan, que es el índice de refracción, ¿cierto? Este de aquí, y la velocidad de la luz en el vacío. Y nos preguntan cuál es la velocidad de la luz en el medio que se está propagando, que obviamente no es el vacío, es otro medio. Entonces, recordemos la definición, esta definición de aquí de índice de refracción. El índice de refracción se define como la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio. Y recordemos que nos preguntan la velocidad de la luz en el medio, pero nos piden que la respuesta esté en metros sobre segundo. Entonces esto es lo que no conocemos. Como no lo conocemos, entonces este b que está dividiendo pasaría a multiplicar y este n que estaría multiplicando aquí pasaría a dividir. De esta forma, pues simplemente tenemos que la velocidad de la luz en el medio va a ser la velocidad de la luz en el vacío dividido el índice de refracción que nos da. Bueno, pero como tenemos que dar la respuesta en metros sobre segundo, entonces los 300.000, ¿cierto?, kilómetros sobre segundo que recorre la luz, o sea que la luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros, tenemos que pasarlo a metros sobre segundo. Entonces simplemente tenemos que hacer la siguiente equivalencia o multiplicación. Tendríamos que 1000 metros equivaldrían a un kilómetro, ¿cierto? Entonces aquí kilómetros con kilómetros se va y quedaría la respuesta en metros sobre segundo. Y aquí a los 300.000 pues simplemente le ponemos 3 ceros más. Entonces quedaría así. ¿Sí? Y otros 3 ceros. ¿Cierto? Y aquí metros sobre segundo. Pero para simplificar este número, pues simplemente utilizamos la notación científica, que sería 1, 2, o sea, en notación científica sería, tenemos que correr la coma
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la velocidad de la luz en el vacío quedaría como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Aprovechando que estamos pasando todo a notación científica, este 1.5, este n igual a 1.5, pues lo podríamos pasar en notación científica a igual a n, que sería 15, ¿cierto? Por 10 a la menos 1. Listo, entonces ya tenemos todos los elementos para sustituir en esta ecuación con notación científica. Entonces tendríamos B, que sería la velocidad de la luz en el medio, sería igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido 1.5, que en notación científica sería 15 por 10 a la menos 1. Quedaría 15 por 10 a la menos 1. Listo. Y aquí pues podemos utilizar la simplificación de fraccionarios normal. Tercera de 3, 1. Tercera de 15, 5. Entonces la velocidad sería igual a 1/5, ¿cierto? Bueno, aquí podemos también utilizar la notación científica, que aquí quedaría 10 a la 8. Aquí tendríamos 10 a la menos 1, pero si lo pasamos al numerador quedaría por 10 a la 1. Entonces quedaría 8 más 1, 9. Entonces quedaría por 10 a la 9 metros sobre segundo. Y esta sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, este es el ejercicio simple de para desarrollar de la ley de Snell. Espero que este ejemplo les sirva. Más adelante vamos a desarrollar ejercicios un poco más complicados utilizando los ángulos de incidencia y de refracción. Bueno, entonces hasta una próxima ocasión, nos veremos.